Ok, listo. Vamos a empezar con los antibióticos. Entonces, vamos a hablar del uso racional de antibióticos, el uso inteligente de antibióticos, o como se llama ahora en castellano, un programa de optimización de uso de antimicrobianos, en este caso antibióticos. Y en inglés, los americanos o los anglosajones le llaman el antimicrobial stewardship, ¿no? Que vendría a ser como en castellano, como el gerenciamiento o el manejo de los antimicrobianos, ¿no? El uso racional de antibióticos, el uso clínico de antibióticos. ¿Para qué usamos los antibióticos? Podría ser también antifúngicos, antivirales, antiparasitarios, pero vamos a hablar de antibióticos. Entonces, lo usamos para tratamiento de las infecciones y para la prevención de las infecciones, es decir, profilaxis. Y se considera que un tercio de la prescripción médica, en la consulta médica, son antibióticos, ¿sí? ¿No? Son antibióticos. Son antibióticos. Doctor, se le fue su presentación. Ay, el doctor se fue. Uy, me desconecté. Ya. Ya volví, ¿no? Sí, su presentación también. Se fue Sí, todo. pues, se fue todo. Vamos a empezar de nuevo. Pero bueno, vamos a... ¿Quién faltó, por favor? ¿Me indica quién faltó? A ver, Almeida. Qué milagro, ¿qué ha pasado con Almeida? ¿Trabaja? No sabría decirle, doctor, a esta hora. Ya. Así estoy tomando la lista. Ok. Almeida faltó, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Ok, listo. Entonces, estamos mencionando, fíjese, en Estados Unidos, si nosotros, a ver, si nosotros hacemos un corte, vamos a visitar un hospital ahorita en los Estados Unidos y vamos a hacer un estudio, un corte, un estudio de prevalencia. ¿Cuántos pacientes hospitalizados reciben antibiótico en ese momento que nosotros? Uno de cada tres, ¿ya? Y cuando nosotros buscamos evidencia de infección, o sea, que justifique el uso de antibióticos, más del 70% no lo tiene, no lo tiene. En Brasil, uno de cada dos. Y en Perú, prácticamente, si uno va a un hospital, todos, todos están con un antibiótico. Terrible, ¿no? Terrible realmente. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de antibióticos? La presión selectiva, ¿qué significa eso? Mato a los sensibles, cepas sensibles, y me quedo con las cepas resistentes. Al predominar las cepas resistentes, obviamente, si ocurre una infección, la infección va a ser producto de esa cepa resistente. Y si yo no le doy el antibiótico adecuado, la presencia y persistencia de esa cepa resistente va a deteriorar el funcionamiento de los órganos del paciente. Y eso va a conllevar a mayor gravedad
del paciente producto de las infecciones, ¿no? Entonces, ¿y eso qué va a demandar? Sepsis, choque séptico, falla orgánica multisistémica, y va a requerir cuidados intensivos y otros, ¿no es cierto? Ventilación mecánica, catéter venoso, nutrición parenteral, cirugía, etc. ¿Y eso qué cosa hace? Aumenta costos. Entonces, fíjese las consecuencias del uso de antibióticos y peor si es el mal uso de antibióticos. ¿No es cierto? Cuando nosotros ingerimos antibióticos, la gran mayoría de antibióticos, ¿a dónde van? Al tracto aéreo digestivo. ¿Y quién va a recibir esos antibióticos? Nuestra microbiota, ex microflora, ¿no? Y entonces, las bacterias que no están haciendo nada ahí, van a generar sus productos. Pues yo digo, ¿por qué me ataca a mí? Yo comienzo a generar mi mecanismo de resistencia. Entonces, ¿cuáles son las principales causas del uso inadecuado de antibióticos? ¿Por qué la gente usa mal los antibióticos? Deficiencia en la formación técnica en los cursos de medicina. La gente, el estudiante de medicina cree, o de otras profesiones que usan antibióticos, que también es otra cosa, que permiten que otras que usen antimicrobianos y no les enseña bien. Entonces, la gente cree que usar antibióticos es la cosa más sencilla. Y algo le hemos demostrado en el curso de infecciosas que qué difícil es usar antibióticos. Y cuando lleven terapéutica el capítulo infeccioso conmigo, vamos a tener 8 horas para conversar tranquilamente de esto. Y ustedes van a revisar artículos al respecto. Y vamos a consolidar la idea y quitarle la idea que el uso de antibióticos o antimicrobianos en general no es fácil y que se necesita buen conocimiento de medicina y obviamente conocer los antibióticos en este caso. Entonces hay una deficiencia en la formación técnica en los cursos de medicina. Deficiencia de recursos microbiológicos. No todos los hospitales están recontra equipados, les falta mucha cosa y tecnología no hay. La gente que se formó en épocas que sus hospitales no tenían medios, se acostumbran, ¿no? Y bajar costos también. No, ¿para qué le va a pedir cultivos, muestra? Yo le doy así nomás, ¿no? Y la presión de propaganda de la industria farmacéutica, que significa que vienen los propagandistas, los representantes médicos y le dicen, a ver, doctora Arias, si usted me receta mi producto que cuesta 1.000 soles la ampolla, yo lo mando una semana a las buferas de Huacho. ¿No es cierto? O sea, si ustedes venden su alma para usar antibióticos que no son necesarios para la situación que ustedes están enfrentando, ¿no es cierto? O venden su alma a los laboratorios, están perdidos, ¿no? Están perdidos. Y el que está perdido principalmente es el paciente. ¿No es cierto? Entonces, acá hay las principales causas del uso adecuado de antibióticos. Estrategias para uso racional de antibióticos. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo para que la gente use adecuadamente los antibióticos? Las estrategias reeducativa y persuasiva, las estrategias facilitadoras. ¿Qué significa estrategia reeducativa y persuasiva? En el caso del médico personal de salud, se les repite, se les da charlas en relación a cómo usar los antibióticos y persuadirlos que lo usen de la forma más adecuada, ¿no? Estrategias facilitadoras, artículos, material para que ellos revisen, etc. Y si no, pues si no ya no lo hacen, vienen las estrategias de poder como formulario, restricción de usos, etcétera, etcétera. También hablamos de lo que se llama la terapia inadecuada, la terapia adecuada y la terapia óptima, ¿no es cierto? La terapia inadecuada, para eso vamos a recordar algunas características. Yo tengo una infección, esa infección, yo tengo que, ya sea el uso empírico o ya tiene documentado el agente, entonces a ese agente yo tengo que escogerle el antibiótico adecuado, ¿de acuerdo?
en la dosis adecuada, en intervalo adecuado, en la vía por donde lo voy a administrar adecuada y la duración del tratamiento. Entonces, la primera, ¿qué cosa? Ya tengo ejemplo. Lo primero es la indicación, ¿no? O sea, tiene que tener la indicación adecuada del antibiótico. Tengo que saber la dosis que yo tengo que administrarle, el intervalo que tiene, la dosis por día, ¿no es cierto? El intervalo que yo tengo que utilizar para administración, la vía por donde le voy a administrar y la duración de tratamiento. Si yo cumplo todos esos 5 parámetros, yo tengo una terapia adecuada. Pero como hablamos la vez pasada, si yo tengo una bacteriemia por Staphylococcus aureus oxacilino resistente, pura, asociada a catéter, ya le quité el catéter y quiero tratar el antibiótico. ¿Y qué cosa dijimos? Y yo le puedo dar vancomicina, busco droga hidrosoluble, ¿no? Entonces yo podría darle vancomicina, y si en el Perú tuviéramos daptomicina, le daría daptomicina, porque las dos son activos contra Staphylococcus aureus oxacilino resistente, y los dos son hidrosolubles, es decir, se concentran bien en sangre. Su volumen de distribución es adecuado en sangre. Pero ¿qué pasa si yo tengo una bacteremia por Staphylococcus aureus oxacilino resistente o meticilino resistente secundario a un foco pulmonar? ¿No es cierto? A un foco pulmonar. Entonces, ¿qué le puedo dar? Tengo igual vancomicina o daptomicina. Pues el daptomicina no le daría porque cuando llega a pulmón es inactivado por el surfactante pulmonar. Entonces, no. Vancomicina podría utilizarla, pero aquí podría entrar otro grupo antibiótico, que es la oxazolidinona, que es el linezolid. El linezolid es una droga que es algo hidrosoluble, pero mejor liposoluble. Entonces, tiene su volumen de distribución mejor en los tejidos, por eso se concentra bien en el pulmón. Y podría manejarme el problema de la neumonía pulmonar y la bacteremia. ¿Qué pasa si yo tuviera bacteremia pura, o sea, por catéter, o primaria? No la maneja. Pero si viene esta bacteremia de un tejido, sí puede manejarla. Desde un tejido sí puede manejarla. Porque la carga bacteriana es menor a una que tuviese de catéter, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se llama, linezolid le daría. Entonces, eso se llama terapia óptima, ¿no es cierto? En terapia adecuada yo tengo varias alternativas, pero luego yo voy ajustando de acuerdo a las características del paciente. Entonces, la terapia óptima vendría a ser como una terapia individualizada, ¿no? Para el paciente, para el caso que yo estoy viendo. ¿Está claro lo que hemos comentado, por favor? ¿Está claro? Tenemos 2 horas, con tranquilidad podemos ir avanzando. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Aló? En el caso de mencionar una bacteremia pura de catéter, ahí sí le podría dar la vancomicina. Vancomicina o daptomicina, pero no tenemos en Perú, le doy vancomicina. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ¿dónde está la bacteria? La bacteria está en la sangre. En la Yo sangre. necesito en la Claro. sangre, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito drogas que se concentren bien en torrentes sanguíneos, en el espacio intravascular. Vancomicina, es hidrosoluble. Si yo tuviera daptomicina. Pero si es secundaria, en el caso de pulmón, daptomicina no le pega. Banco podría ser, pero podría darle otra alternativa que es mejor, linezolid, porque... Ahora, si yo tuviera esa bacteremia fuese de partes blandas, infección de partes blandas y encima hace bacteria por el estafilococo, ¿podría darle atomicina? Sí. ¿Podría darle vancomicina? Sí. ¿Sería bueno también darle linezolid? También podría ser, porque
¿correcto? Porque los tres se concentran muy bien en piel, ¿sí? El problema del lisolid es caro, entonces la gente usa mucho vancomicina, que es barato. Bueno, en este país no hay nada barato, menos caro. Es lo que hay en los hospitales públicos, ¿no? Y el Seguro Social igual. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que escoger, digamos, lo que mejor le cae al paciente. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y estas de usar bien y no usar bien los antibióticos, o sea, si por ejemplo hablemos de terapia óptima, ¿no? O terapia adecuada, si no cumplimos con eso, se nos va a morir más el paciente, nos va a costar más, incluso la muerte del paciente, y obviamente no voy a matar, voy a bajar la carga bacteriana, pero todavía los bichos van a sobrevivir y obviamente van a generar su mecanismo de resistencia, ¿no? Voy a presión selectiva, ¿no? Una presión selectiva dañina. ¿Qué hay de la resistencia antimicrobiana? Es un problema de salud pública, comunitario y nosocomial, ¿no es cierto? Y este mecanismo de resistencia antimicrobiana, o este problema de la resistencia antimicrobiana, fíjense que para el año 2050, 10 millones de personas van a morir en el mundo, en un año, producto de la resistencia antimicrobiana. Brutal, brutal. ¿No es cierto? Y va a matar más que el cáncer, que cualquier otra patología. La resistencia antimicrobiana va a ser la principal causa de muerte. Entonces, este mecanismo de resistencia tiene un impacto en el cuidado del paciente, en las decisiones de tratamiento, en la duración de estancia hospitalaria y obviamente el costo. Yo creo que está de más explicar, se entiende perfectamente por qué la resistencia antimicrobiana tiene esas consecuencias. Entonces, tenemos que evitar el uso irracional de antibióticos, ¿no? Y fíjense que los antibióticos se usan en humanos, en animales, en alimentos, para engordar los animales, y dañinos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre los antibióticos. Ya hemos hablado en la primera clase, microbiología básica, que las bacterias pueden ser cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, ¿no es cierto? Y es muy importante que nosotros también conozcamos cuáles son los mecanismos más frecuentes en cada uno de estos microorganismos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Ok. Entonces, ¿qué pasó acá? Ya, ok. Entonces nos dicen si cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, ¿sí? Si las bacterias son extracelulares o intracelulares, fuera de la célula, entonces ahí hablamos de drogas que son hidrosolubles. Si son hidrosolubles, esas drogas, ¿dónde se van a encontrar? En el espacio intravascular, van a ser mejores para el tratamiento de las bacteremias y van a tener algo de distribución en el espacio intersticial, en el espacio extravascular, no intracelular, ¿no? No intracelular. En cambio, las liposolubles tienen un mayor volumen de distribución porque obviamente llegan al espacio intravascular, salen al intersticial y penetran dentro de la célula, ¿no es cierto? Entonces, si yo agentes infecciosos intracelulares, ¿qué necesitaría? Drogas liposolubles. Para agentes extracelulares en el espacio intravascular, ¿qué necesitaría? Drogas hidrosolubles, ¿no es cierto? Eso es muy importante. ¿Ok? Y para drogas o punto de partida, por ejemplo, que es un tejido y va a sangre, tengo que mirar qué drogas llegan bien a ese tejido. No todas las drogas llegan a ese tejido. Y obviamente podría ser una liposoluble. Liposoluble con algo de características hidrosolubles, sí, esas son las que mejor manejan ese tipo de bacterias secundarias. Entonces, ¿qué quiero decirles? Tienen que aprender a manejar los antibióticos. Tienen que conocerlos. No se puede prescribir a ciegas. Ah, ya, es estafilococo aureus auxiliar sensible, entonces le voy a dar dicloxacilina. Entonces le voy a dar cefalexina, así nomás, ¿no?
Hay que mirar qué paciente es, qué característica del paciente, ¿no? ¿Qué nivel de infección tiene? Sepsis, choque séptico, y ahí entra farmacocinética y farmacología, lo que hemos estado mencionando y lo vamos a reforzar en terapéutica. ¿De acuerdo? Los gram positivos tienen exotoxinas, los gram negativos, los bacilos gram negativos tienen endotoxinas, que son, cuando matamos, destruimos la bacteria, liberan estas sustancias son proinflamatorias y son las que desencadenan mayor inflamación y hacen pues que de sepsis pase a choque séptico muchas veces, ¿no? Entonces tenemos agentes patógenos gram positivos, sean cocos gram positivos o bacilos gram negativos, e igual los patógenos, bueno, los bacilos gram negativos, que vamos a hablar de los bacilos gram negativos enterobacteriales y no enterobacteriales o no fermentadores que dijimos, ¿no? De los enterobacteriales dijimos de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, entre otros, y de los no fermentadores dijimos Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, entre otros. Los mecanismos de acción de los antibióticos, hablamos que pueden ser inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, alteración de la membrana citoplasmática, inhibición de la síntesis proteica, alteración de la síntesis de ácidos nucleicos y antimetabólicos. Hay otros mecanismos, pero estos son los más importantes, ¿no? Entonces, generalmente los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana o alteran las membranas citoplasmáticas o inhiben la síntesis, todos estos van a producir mayormente lo que se llama una actividad bactericida, es decir, van a matar al bicho, ¿de acuerdo? Van a matar al bicho, destruir el bicho. Los antimetabolitos menos y podrían tener una actividad bacteriostática, ¿no? Bacteriostática, es decir, disminuyen la velocidad de replicación y obviamente las otras bacterias cumplen su ciclo y se destruyen. Pero ¿qué dijimos en la clase pasada? ¿Cómo nos defendemos los seres humanos de las infecciones? Con nuestro sistema inmune y contra las bacterias, ¿no es cierto? Tal vez en una infección leve, moderada, no necesitamos antibióticos parenterales, probablemente necesitamos orales, y con nuestras defensas en buen estado podemos controlar. Pero cuando son infecciones severas, que convierten al paciente en un estado crítico, sepsis, choque séptico, necesitamos antibióticos endovenosos y obviamente bactericidas, ¿no? Bactericidas. Ahora, imagínense que fuera un paciente inmunocomprometido, un neutropénico. No hay primera línea, no hay neutrófilos, ¿no es cierto? Entonces nuestros antimicrobianos tienen que ser bactericidas, endovenosos generalmente en estas situaciones, porque no podemos darle chance como hemos ya hecho en clases, ¿no es cierto? Hemos dicho. Entonces, inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, ¿qué tenemos? Los betalactámicos, y los glicopéptidos, la vancomicina, ¿no? Alteración de la membrana citoplasmática, ¿qué tenemos? Ya vamos a hablar de ellos, la polimixina y lo otro que podría ser la daptomicina, ¿no? La inhibición de síntesis proteica, principalmente a nivel de ribosomas, ¿qué tenemos? Macrólidos, aminoglicosios, cloranfenicol, ¿no? Entre otros. Y también podría ser a nivel del ARN mensajero con la rifampicina, por ejemplo. Alteración de la síntesis de ácidos nucleicos, ahí tenemos las quinolonas. Y los antimetabolitos, ¿qué tenemos ahí? El trimetropin sulfametronidazol, ¿no? Y cotrimazol, es decir, las sulfas. Entonces, vamos a mirarlas acá. Perdón. ¿Ok? Entonces, ahí lo ven ustedes, lo que hemos dicho, ¿no? Los diferentes blancos por los que los antibióticos actúan, ¿no? Ahora, esa resistencia antibiótica, por ejemplo, ya hemos dicho los mecanismos, pero hay resistencia antibiótica. Esta resistencia antibiótica puede ser primaria o secundaria. La primaria significa que se hereda de padres a hijos. Entonces, la transmisión de esa resistencia es cromosomial, a través de los cromosomas
de los padres se los pasan a los hijos. Y la secundaria es, resistencia secundaria se refiere, o adquirida, se refiere que no es que se los pasan los padres, sino hay algunas estructuras como los plásmidos que recogen estructuras genéticas cromosomiales, pedazos de cromosomas de una bacteria y se la lleva a otra bacteria, ¿no? Y a veces le pasa varios genes de varios mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces hay que reconocer qué resistencias primarias tienen las bacterias. Por ejemplo, tenemos una bacteria que se llama la Stenotrophomonas maltophilia. Esa Stenotrophomonas maltophilia es una bacteria, un bacilo gram negativo aerobio no fermentador, que es resistente primario, intrínseco, al carbapenémico, porque tiene una enzima que se llama la metalo-beta-lactamasa. Destruye a los carbapenémicos, ¿no? Y a muchos beta-lactámicos, menos el astronamo. ¿Correcto? Entonces, pero hay otros resistencias secundarias, por ejemplo, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, pueden recibir a través de plásmidos genes que le produzcan un mecanismo enzimático de resistencia que se llama beta-lactamasa de espectro extendido. El tener enzimas beta-lactamasa de espectro extendido hace que esa bacteria sea resistente a penicilinas, a cefalosporinas de primera y hasta cuarta generación, al Astronan, que es el monobactam. Entonces, cuando ustedes ven en un antibiograma resistencia a penicilinas, a cefalosporina de primera o cuarta generación y monobactámicos, piensen que tienen prueba de beta-lactamasa de espectro extendido. Y si encima puede haber corresistencias, por ejemplo, a quinolona, ciprofloxacina, amicacina, puede ser, es que tiene corresistencia, porque ese plásmido le pasó el mecanismo de resistencia para BLE y encima también le pasó para quinolonas o para aminoglicósidos o para tetraciclinas, etc. Ok, ¿cuáles serían entonces los mecanismos de resistencia? Vamos a ver para gram positivos, principalmente para cocos gram positivos. Para esas bacterias principalmente son alteraciones a nivel de membrana y producción de enzimas. Son los dos mecanismos más importantes. En la membrana de los gram positivos tiene una membrana. Vamos a ver si lo tengo acá, si lo puse en esta. Ahí está. Miren lo que es una membrana de una bacteria gram positiva, de un coco gram positivo, y a la derecha tenemos un bacilo gram negativo. Entonces fíjense entre la pared del gram positivo, ¿correcto? Y la membrana no hay espacio, ¿cierto? No hay espacio, ¿sí? No hay espacio. Entonces, las enzimas tienen que vertirlas al exterior. Entonces, si las enzimas las vierten hacia el exterior, se diluyen, pues pierden eficacia. Entonces, son enzimas más débiles que aquellas que son producidas por los bacilos gram negativos. Y la otra es que en la membrana de la bacteria tienen unos receptores. Esos receptores son uno de ellos, los más famosos, son los PBP, que son las proteínas ligadoras de penicilinas, que son blancos de los antibióticos, y entonces los antibióticos llegan a esos PBPs y pueden matar a la bacteria. Entonces, ¿qué hace la resistencia? O sea, la bacteria modifica, no expresa el receptor o modifica la conformación del receptor. Entonces, cuando el antibiótico llega, no tiene dónde digamos, actuar. En el caso de los bacilos gram negativos, los mecanismos de resistencia son
son más variables, más variados, perdón. Entonces, a nivel de membrana, ustedes ven una proteína que es la porina, ¿no es cierto? Entonces, los bacilos gram-negativos tienen esa porina y que por ahí allí entra los antibióticos, por ahí pasan, ¿no? Y llegan al citoplasma, ¿sí? Llegan al citoplasma, ¿no? Están en la pared, ¿correcto? Y en la pared celular. Y atraviesan y llegan al citoplasma, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si la bacteria reduce el diámetro y la molécula del antibiótico no puede entrar? O simplemente no expresa la porina. Entonces, quiere decir que está actuando sobre la permeabilidad de la membrana, ¿no? No puede entrar el antibiótico. No puede entrar el antibiótico. Esa es una. La otra es la producción de enzimas. Pero ustedes ven entre esa membrana externa, ¿sí? Y la membrana celular, hay un espacio que se llama espacio periplásmico. Entonces, en ese espacio se llena de enzimas. Entonces, cuando el antibiótico penetra, por ejemplo, a través de las porinas y pasa por el espacio periplásmico, las enzimas se le echa encima y las destruye. Y estas enzimas están todas concentradas ahí, no como en los gram positivos que están diluidas en el mar intersticial. Acá están concentradas, entonces, ¡buf! Por eso que las enzimas son mucho más efectivas en los bacilos gram negativos que los cocos gram positivos. Es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo es, ok, entra por la porina, atraviesa la membrana celular interna y llega al citoplasma, ¿no es cierto? Creo que tengo acá el ejemplo, me parece. Acá está. ¿Ve? Entonces, el antibiótico penetra, pero inmediatamente hay una bomba de expulsión. Hay una bomba que expulsa y no deja que se concentre el antibiótico que se puede estar dirigiendo al ribosoma o el ARN mensajero, etcétera, o el ácido nucleico para actuar. Entonces, no deja y eso se llama las bombas de flujo. Son las bombas de flujo. Son receptores transmembránicos, atraviesan toda la membrana y tienen comunicación con el exterior y con el interior. ¿De acuerdo? Y por último mecanismo, tenemos estas estructuras que dijimos, ribosomas, por ejemplo, o el ácido nucleico, tienen sus receptores, ¿no es cierto? Y esos receptores, al igual que estos receptores que hablábamos, la PDP en la superficie, la tenemos en las organelas. Entonces, si esas organelas o el ácido nucleico modifica sus receptores o simplemente no los expresa, entonces el antibiótico no tiene forma de actuar. Entonces son mecanismos de resistencia. Entonces, repasemos rápidamente: alteración de los receptores de membrana celular, PDP, en los gram positivos, y la producción de enzimas beta-lactamasas que son menos potentes, ¿no? Y en los gram negativos, bacilos gram negativos, sobre todo, alteración de la membrana celular, la impermeabilidad con las porinas, las bombas de flujo, la producción de enzimas en el espacio periplásmico y la alteración del black target en las organelas, ¿no? O en el ácido nucleico. También mencionamos la clasificación de las beta-lactamasas, que según la clasificación de Ambler, las clasificamos en A, B, C, D, ¿no es cierto? A, B, C, D. Las A, la A, la C y la D se llaman serino beta-lactamasas porque su composición tiene serina. Y la B se llama metalo beta-lactamasa porque su composición tiene el metal, principalmente el zinc. ¿Ya? Entonces, en la A, ¿qué tipo de enzimas tenemos? Tenemos las famosas beta-lactamasas de espectro extendido, que ya dijimos que esas hacen a la bacteria que contenga eso resistente a penicilinas, a cefalosporinas de primera y cuarta generación,
y monobactámicos tipo Stronan. Y la droga de elección para combatir esas cepas son los carbapenémicos. Los carbapenémicos. ¿Ya? La B, dijimos que era metalobetalactamasa. Entonces, ese metalobetalactamasa actúa, mata a todos los betalactámicos, ¿no? Mata a todos los betalactámicos, menos el astronam. Menos el astronam. ¿Correcto? Menos el astronam. Entonces, perdón un ratito, ¿eh? Un ratito. Ya, ok. Entonces, los metalobetalactamasas mata a todos los betalactámicos menos el astronam. Entonces, ¿cuál sería la combinación para matar metalobetalactamasas? La ideal es astronam con avibactam, que es se junta estos. El problema es que no tenemos esa droga todavía en el país, ¿de acuerdo? Y la métalos se hace muy amiga de las BLES. Las BLES vienen a ser sus guardaespaldas. Entonces, por eso es que ajustamos el astronam con el avibactam. Porque el avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas, mata las BLES y permite que el astronam actúe. Vamos a ir comentando esto, pero les adelanto para que vayan ustedes. Las C son cefalosporinasas. Entonces son las cefalosporinas. Y hay varias. Dentro de ellas hay una que se llama AMP, A-M-P-C mayúscula, ¿no? AMP-C. Esos se manejan principalmente con carbapenémicos mayores, imipene, meropene, y también en algunas oportunidades, sobre todo infecciones no serias, con cefepime. Es una cefalosporina de cuarta generación. La D se llama oxacilinasas. Esas son resistentes, o sea, dan resistencia a los carbapenémicos, pero a otros betalactámicos va a depender del tipo de oxacilinasa. Entonces podríamos utilizar tal vez una penicilina de espectro ampliado, antihormonal, o podríamos usar unas ciertas cefalosporinas, en fin. Entonces, ¿qué les quiero decir esto? ¿No es cierto? Que necesitamos conocer las bacterias, que necesitamos conocer sus mecanismos de resistencia, que necesitamos buenos laboratorios de microbiología, necesitamos microbiólogos clínicos bien preparados, tener los equipos, tener la tecnología necesaria. Ok, hasta acá, creo que esto ya lo habíamos hecho, estamos repasando, estamos ampliando un poquito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, eso es lo que yo estoy explicando, por eso. No hay preguntas, quiere decir que lo entienden todo, o que yo he sido tremendamente claro, o no han entendido nada y no quieren preguntar. Ok, pero bueno, cada uno es responsable. Entonces vamos a revisar estos 17 grupos en esta hora y cuarto que nos queda.
Entonces, los betalactámicos tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, recuerden bien eso, ¿no? Cuando le dice, ¿qué le está tomando un betalactámico? ¿Cuál betalactámico? Penicilina, cefalosporina, monobactámico, carbapenémico y beta-lactamasa. Y se le dice, ¿qué antibiótico estás tomando? Penicilina. ¿Cuál penicilina? Naturales o bencilpenicilinas, penicilinas resistentes, aminopenicilinas, penicilinas de espectro ampliado o antipseudomonal. ¿De acuerdo? De las penicilinas naturales o bencilpenicilinas tienes orales y parenterales. Hablemos solamente de las parenterales. La oral ya no se usa, o muy poco en algunos países. Y la parenteral tenemos intramuscular y endovenoso. De la intramuscular, la que tenemos en el Perú es benzatínica. Y esas básicamente las utilizamos para treponematosis, ya sea sifilítica, sífilis, o treponematosis no sifilítica, que son enfermedades tropicales desatendidas, raras, como el PIAN, pinta y la sífilis endémica, ¿no es cierto? PIAN, pinta, sífilis endémica. Recuerden que la benzatínica nosotros, para sífilis, y en sífilis nosotros tenemos que recordar rápidamente que tiene dos periodos, un periodo temprano y un periodo tardío. El agente infeccioso es el treponema pallium, variedad palio, acuérdense, ¿no es cierto? Treponema palio. De ahí viene la treponematosis. ¿Correcto? Entonces, el periodo temprano tiene lo que se llama la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis tardía temprana, menos de un año. La sífilis primaria, que ustedes ya lo hemos revisado, ¿no es cierto? Tiene el chancro. En la sífilis secundaria que tenemos, el secundarismo. Y la sífilis primaria temprana es asintomática con serología positiva. Esas tres etapas se tratan con penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular en dosis única. 1.200.000 en la nalga derecha, 1.200.000 en la nalga izquierda. Si no lo dividen, se la colocan 2.400, el paciente va a saltar hasta el techo. ¿Correcto? Si el paciente es alérgico, le doy doxiciclina, tetraciclina, es decir, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. 14 días. ¿De acuerdo? ¿Ok? El tardío que tenemos, la sífilis tardía. Un año más. Incluso está metido ahí también tiempo no determinado. No sé cuánto tiempo se infectó, cuándo fue, etc. Y la sífilis terciaria está ahí. En la sífilis tardía, en la sífilis latente tardía, ahí yo le voy a dar 2.400.000 unidades intramusculares en la nalga, semanal por 3 semanas. Es decir, va a recibir tratamiento de 7.2 millones de unidades en total. Si es alérgico, yo le doy doxiciclina 100 cada 12 por 28 días. Por 28 días. ¿De acuerdo? Y para sífilis terciaria, que es compromiso neurológico, cardiovascular, óseo, etcétera, que está la sífilis congénita también, ¿no es cierto? Dentro, ¿qué voy a usar? De tratamiento penicilina G sódica. Penicilina G sódica. De entre 16 hasta 24 millones de unidades. Yo les recomiendo 24 millones de unidades diarias de penicilina G sódica por 14, 21 días. La mayoría usa 21 días. ¿Qué pasa si no tengo penicilina G sódica? Ceftriaxone, 2 gramos cada 12 horas por 21 días. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estoy cubriendo la forma cerebral para que atraviese bien la barrera hematoencefálica. ¿Correcto? Si es alérgico, hay que desensibilizar. Pruebas de desensibilización, que son las cosas más difíciles y prácticamente imposibles en el Perú. No tenemos los productos necesarios para la desensibilización. ¿De acuerdo? ¿Para qué más uso benzatínica? ¿Para qué más uso benzatínica? Para estreptococo piógenes, ¿no es cierto? Estreptococo piógenes que está relacionado con la fiebre amarilla. Con la fiebre reumática, perdón, con la fiebre reumática. ¿No es cierto? Y con la glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, me sirve para eso. ¿Correcto? ¿Se acabó?
Pasamos a endovenosa, a penicilina G sódica. Su espectro básicamente son estreptococos, neumonía, estreptococo, piógenes. ¿Y qué cosa nos va a cubrir ahí si vemos neumococo y piógenes? Si es piel, para neumococo y para piógenes principalmente. Para piógenes principalmente, esta es la bacteria asesina, la coma carne, ¿de acuerdo? Y para neumococo, ¿qué tenemos? El neumococo dijimos que es un moro encapsulado, ¿no es cierto? Y con encapsulado, ¿cuál es la secuencia clínica de compromiso? Pulmón, sangre, meningoencefalitis aguda. ¿Correcto? Entonces, neumonía aguda, bacteremia y meningoencefalitis aguda. Por lo tanto, si yo tengo una neumonía o tengo una bacteremia, 4 o 6 millones de unidades, y es sensible a penicilina, 4 o 6 millones de unidades diarias de penicilina por 7 a 10 días. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo una meningoencefalitis, ¿no es cierto? Le doy 24 millones de unidades diarias por 7 a 10 días. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, fíjese el razonamiento. Conozco el germen, ¿no es cierto? Tengo que conocer su sensibilidad y también cuál es la clínica, qué es lo que comúnmente... Pensar en neumococo en piel existe la posibilidad, pero es muy raro, muy raro. ¿De acuerdo? Inmunocomprometidos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener cuando usamos las penicilinas naturales? En el caso de espiroquetas en sífilis, si destruimos masivamente las espiroquetas se van a alisar. Y esto libera una serie de sustancias, y las sustancias pueden producir una reacción anafiláctica. Esta reacción anafiláctica se llama Harich-Herxheimer. Harich, J-A-R-I-S-C. Harich-Herxheimer. H-E-R-H-X-E-I-M-E-R. Harich-Herxheimer. Es una reacción anafiláctica producto de la liberación masiva de contenido de las espiroquetas. Tener mucho cuidado. Entonces, la gente, ya ponte tu ampolla. No, tenga mucho cuidado, ¿de acuerdo? Es una reacción anafiláctica, hay que actuar rápido, porque si no, se muere. Las penicilinasas resistentes para Staphylococcus aureus oxacilinos sensibles. Y son infecciones comunitarias, ¿de acuerdo? Oxacilina intravenosa y la dicloxicilina oral. Staphylococcus aureus oxacilinos sensibles. Generalmente partes blandas, puede haber bacteremias también, ¿no? Bacteremias, pero son infecciones de la comunidad, adquiridas en la comunidad. Las aminopenicilinas, su espectro básicamente son estreptococo pneumoniae, estreptococo, piógenes, principal, y obviamente enterobacterias tipo Escherichia coli, y salmonella, si es que son sensibles, porque la resistencia está altísima, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que es estreptococo, neumonía, estreptococo, piógenes, y veo Escherichia coli, y veo salmonella, yo ya pienso los focos, ¿no? Que voy a utilizarlos en infecciones respiratorias altas, bajas, comunitarias, y en las infecciones urinarias no complicadas, bajas, y en las enfermedades diarreicas agudas, no complicadas también, ¿no es cierto? Pero para eso tengo que ver cómo está el mapa microbiológico de mi región, de mi hospital, de mi localidad, de mi país, de mi continente, para ver. Ahora, ampicilina además tiene otro espectro, amoxicilina también, pero ampicilina es la droga de elección para listeria monocitógenes, la listeriosis, ¿no es cierto? La listeria monocitógenes, que recuerden que es un agente principal de las meningoencefalitis inmunocomprometidas, agente bacteriano principal, ¿de acuerdo? Y tienen presentación oral y parenteral. La amoxicilina se absorbe mejor que la ampicilina bioral, ¿no? Pero se usa más ampicilina intravenosa, ¿no? Parenteral. Las penicilinas de espectro ampliado o con actividad contra pseudomonas aeruginosa, por eso se llaman antipseudomonales, tenemos las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. De esas prácticamente están extintas, pero de las ureidopenicilinas tenemos la piperacilina, que no se usa solo, sino con un inhibidor de beta-lactamasa que vamos a hablar. ¿De acuerdo?
Y su espectro es cocos gram positivos y bacilos gram negativos aerobios, incluyendo actividad contra Pseudomonas aeruginosa. No cubre Acinetobacter, no cubre MARSA, o sea, cepas resistentes no cubre. Es netamente parenteral y se considera que es la droga de elección, una de las drogas de elección para empezar tratamiento empírico en pacientes con sepsis no chocado, y que incluso que no tenga foco determinado. Yo les dije que cuando una persona no tiene foco, ustedes tienen que considerar el aparato aéreo digestivo, ¿no es cierto? El tracto aéreo digestivo. ¿Por qué? Porque en un paciente con sepsis chocado hay mucha translocación bacteriana, ¿no es cierto? Entonces, por eso, ¿qué estamos cubriendo? Estamos cubriendo bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias y no enterobacterias. ¿Sí? Muchas veces eso. Pero imagínense que usted, y si es un coco gram positivo, lo vamos a tener foco, generalmente es así. Lo vamos a tener en partes blandas, lo vamos a tener en foco pulmonar, una neumonía, ¿no es cierto? Principalmente. Puede ir con bacteremia, sin bacteremia, ¿de acuerdo? El otro antibiótico que se suele utilizar en estas situaciones en no chocados es cefepime, la cefalosporina de cuarta generación que ya vamos a hablar posteriormente. Entonces las cefalosporinas las dividimos en primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación. ¿De acuerdo? Primera generación que fueron creadas para Staphylococcus aureus oxacilino sensible. Entonces, ya tenemos dos para Staphylococcus aureus oxacilino sensible de la comunidad, ¿no es cierto? Correcto, ya lo tenemos, porque el otro, ¿cuál era? La penicilina resistente, la dicloxacilina, la oxacilina. La de segunda generación, ¿para qué fueron creadas? Las infecciones por Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae, ¿qué cosa es? Es un bacilo gram negativo, aerobio, no fermentador, ¿no es cierto? No fermentador, y ataca básicamente vías respiratorias, ¿no? Altas y bajas, comunitarias. Y como buen encapsulado, ¿cuál es su secuencia clínica? Neumonía aguda, bacteremia y meningoencefalitis aguda. ¿Correcto? ¿Qué tenemos acá? Antibióticos parenterales, tenemos la cefuroxime y orales tenemos el cefaclor y el cefuroxime. ¿De acuerdo? Y uno dirá, pucha, si el hemófilo atraviesa barrera hematocefálica, no es tan bueno para el cefuroxime, no es tan bueno para digamos, para infección del sistema nervioso central. Podría utilizarse, pero preferir usar una cefalosporina de tercera generación, ¿no es cierto? Y el cefuroxime tiene actividad para Staphylococcus aureus oxacilino sensible, así que podríamos tener como alternativa, sobre todo en infección de partes blandas. Alternativa a la cefalosporina primera, pero es muy caro. La cefalosporina de tercera generación pueden ser orales y parenterales. Nos olvidamos de los orales y hablamos de las parenterales. Las parenterales pueden ser con actividad contra Pseudomonas aeruginosa y sin actividad Pseudomonas aeruginosa. De las que tienen actividad contra Pseudomonas aeruginosa, Ceftaxime, y las que no tienen actividad contra Pseudomonas aeruginosa, Ceftriaxone. ¿Cuál es la característica más importante? Atraviesan barrera hematoencefálica. Por lo tanto, sirven para meningoencefalitis aguda. Es Ceftriaxone para meningoencefalitis aguda de la comunidad principalmente. Y la Ceftaxime para los hospitalarios. Y obviamente en el caso de Pseudomonas, porque tiene actividad. También ambas sirven para bacteremias, una no antipseumonal y la otra antipseumonal. Ceftriaxone es muy activo sobre Streptococcus pneumoniae principalmente. Y también lo hemos visto utilizar en el tratamiento para gonococo, ¿no? Para infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿para qué uso Ceftriaxone? Uso para bacteremia, para Streptococcus sensible, Streptococcus pneumoniae. Lo uso para neumonía, aquí de la comunidad, ¿no es cierto? Si no puedo usar penicilina G sódica, uso Ceftriaxone. Para neuroluz, sífilis terciaria, por ejemplo, ¿no? También para vías urinarias, para vías pielonefritis, para nefritis, si es sensible, ¿correcto? Entre otros usos.
Pero meningoencefalitis no hay duda, no hay duda. ¿Correcto? Y el ceftazidime lo usamos para infecciones intrahospitalarias, una droga muy poderosa contra infecciones por Pseudomonas aeruginosa. El gran problema de las cefalosporinas en general, grandes inductores de BLE, sobre todo en la tercera generación. Por eso tenemos que restringir su uso. La cefalosporina de cuarta generación cefepime es una mezcla de cestraxone con ceftazidime y se puede usar también de igual manera, ¿no? Ya hemos dicho que puede ser como primera alternativa en sepsis no tocado en pacientes, ¿no? Y además, si tuviéramos una cepa que es inductora, que tuviera AMSE, podríamos utilizarla, ¿no? Pero generalmente en zonas que no haya alta carga bacteriana, por ejemplo, en bacterias quizás no, quizás en partes blandas, en vía urinaria, etcétera, que hay menos carga bacteriana, porque podría inducir rápidamente a desarrollo de AMSE. Las cefalosporinas de quinta. Perdón que se me escapó. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo lo voy a eliminar? A ver. Ay. Ya. Ok, volvimos, ¿no? ¿Volvimos? ¿Volvimos, doctores? Sí se veía sus diapositivas, doctor. Sí. Sí. Yo me fui. Le cuento. Ok. Cefalosporina de quinta generación, sirve para, tenemos cestarolina y cestobiprole. Y eso nos sirve para MARSA, infecciones para MARSA. ¿Sí? Y también más cestobiprole para el neumococo resistente a penicilina, ¿de acuerdo? Pero todavía no hay buenos trabajos para bacteremia, por lo tanto, cestarolina, que es la que tiene mayor experiencia, lo usamos para infecciones por MARSA en partes blandas, ya sea piel, ya sea pulmón, ¿de acuerdo? No tenemos en el Perú, pero sería una buena alternativa. Entonces, acá para repasar rápidamente, cefalosporina de primera generación, indicación de estafilococo aureus sensible, es decir, de la comunidad. Por eso que también en cirugía, en profilaxis antibiótica en cirugía, ¿por qué? Porque el paciente ingresa y la principal fuente de infección en cirugía es la piel. ¿Y qué cosa tenemos en la piel? Estafilococo aureus sensible. Entonces, el oral, cefalexina es la más común, y la parenteral tenemos cefazolina y cefalotina, ¿no es cierto? La cefalosporina de segunda generación, Haemophilus influenzae. ¿Quiénes tienen infecciones por Haemophilus influenzae? Niños entre 2 a 5 años, adultos mayores de 60 años, y en medio de ellos, ¿qué tenemos? Los cardiópatas, los nefrópatas, los hepatópatas, los EPOC, los pacientes con VIH, los pacientes trasplantados, los pacientes con asplenia, sin vaso, los hipoesplenia, los pacientes sometidos a esplenectomía, ¿de acuerdo? Entonces, y principalmente que usamos cefuroxime y cefuroxime. No, infecciones principalmente vías respiratorias altas y bajas, pero cefuroxime, como tiene actividad sobre estafilococo aureus sensible, también nos sirve sobre todo para infecciones de partes blandas. ¿Qué dijimos de la cefalosporina de tercera generación? Atraviesan barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, para meningoencefalitis bacteriana, ya sea de la comunidad o intrahospitalaria. Para eso vamos a usar las parenterales. La oral no hacemos caso. La parenteral tiene actividad antipseudomonal, ceftazidime. Y la actividad sin actividad antipseudomonal, cestraxone. Ambas atraviesan barrera hematoencefálica. Ceftazidime solamente va a cubrir bacilos gram negativos, aerobios, enterobacterias y no fermentadores. ¿No es cierto? La usamos para infecciones serias, sobre todo con Pseudomonas aeruginosa. Y cestraxones la usamos para infecciones de la comunidad, también relativamente serias, obviamente. Sobre todo
Ya hemos dicho que lo usamos para neumonía que de la comunidad alternativa penicilina G sódica. Lo usamos para gonorrea, ¿no? Enfermedad gonocócica, ¿no es cierto? ¿Qué más lo hemos utilizado? Para neurosífilis también lo hemos mencionado. Para meningoencefalitis aguda, para neumococos, ¿no es cierto? Principalmente. ¿Estamos? Tenemos varias alternativas. La vida media de extracción es muy importante, 8 o 9 horas, entonces por eso se la ponemos una vez al día, nada más. Si ustedes están lejos de una comunidad y piensa que tiene una paciente con meningoencefalitis, puede ser neumococo, póngale los 2 gramos de extracción y movilícenlo, ya sea en deslizador, un peque, lo que sea. Y si saben que va a durar el viaje menos de 24 horas, lo van a recibir allá y lo van a salvar la vida del paciente. ¿Ok? Y la cefalosporina de cuarta generación, tenemos el CFPIME principalmente, que es una mezcla de cestraxone con ceftazidime, ya hemos utilizado eso para infecciones, primera línea de antibiótico en pacientes no chocados, ya sea empírico o, digamos, o que ya tengan documentado, pero generalmente lo usamos en empíricos, en pacientes con sepsis, y ahí recién estamos buscando el agente infeccioso. Cefalosporina de quinta generación, ya dijimos, Marsa y neumococo resistente a penicilina. Monomactámicos, recuerden que el espectro son bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias y no enterobacterias. Tiene actividad contra pseudomonas originosas. Tiene el espectro de los aminoglicósidos, pero no tiene la nefrotoxicidad de los aminoglicósidos. ¿De acuerdo? El problema es el bolso tóxico. Y la nueva que se ha sacado ya hace unos años es que Astronan le pega a la cepa que tiene metalobetalactamasas. ¿No es cierto? Entonces, ahora relanzamiento. Pero recuerden que las metalobetalactamasas vienen con BLES, y que los BLES sí los pueden activar el Astronan. Entonces, le han adherido un Avibactam para que se coma las BLES y el Astronan actúa. ¿De acuerdo? Si yo soy un paciente alérgico a los beta-lactámicos, el Astronan no tiene reacción cruzada alérgica. Entonces, ¿qué hacemos ahorita con las metalobetalactamasas? Damos Astronan y damos ceftazidime y Avibactam, que ya vamos a hablar, porque tiene el Avibactam, ceftazidime ya no me interesa, sino quiero el Avibactam del ceftazidime que vaya peleando y el Astronan vaya actuando. El Astronan se puede dar intramuscular e intravenoso. Perdón un ratito. Ya, ok, vamos a ver. Por favor, si algo no esté claro, levanten la mano, ¿sí? Levanten la mano y paramos para explicar, ¿ya? Para que pregunten y expliquen. Y tratar de explicar, aclarar algo que no. ¿De acuerdo? Y el último grupo de los betalactámicos son los carbapenémicos. Sabemos que es el grupo más fuerte, el más poderoso, ¿de acuerdo? Pero que también lamentablemente ya hay mecanismos de resistencia. Entonces, los carbapenémicos, y son básicamente los carbapenémicos son carbapenémicos mayores y menores. ¿Por qué se llaman mayores? Porque tienen actividad contra pseudomonas originosas. El ertapenem es menor, no tiene actividad contra pseudomonas originosas. El milpene, el meropene y el oripene, que no lo tenemos en Perú, tiene actividad contra pseudomonas originosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? El meropene atraviesa perfectamente la barrera hematocefálica. El milpene no es deficiente. Entonces, entenderá que es útil en las meningoencefalitis, sobre todo postquirúrgicas o intrahospitalarias. Entonces, mayores y menores, porque no tienen actividad contra pseudomonas originosas. ¿Correcto? Los imipene, los carbapenémicos, son las dos elecciones que se usan en pacientes con shock séptico, en bacilos gram negativos, porque ellos tienen una actividad contra
es anti-endotoxinas. ¿Se acuerdan que hablamos de las endotoxinas, que son los que desencadenan la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? En el organismo, bloquea. Entonces, actuaría como un antiinflamatorio, estabilizaría esta respuesta inflamatoria, producto de la sepsis por bacilos gram negativos. ¿De acuerdo? Además, imipenem, meropenem y ertapenem tienen actividad contra BLE. ¿De acuerdo? Pero solamente utilizaríamos imipenem, meropenem en sepsis y choque séptico. El ertapenem no se usa en eso. Se usaría en infecciones no bacterémicas y en vía urinaria, principalmente, o en piel que tengan cepas BLE. Porque no, como hay sepsis y hemos dicho que hay movimiento, volumen de distribución, etcétera, el ertapenem es muy sensible a eso, es muy sensible. Entonces, si yo tengo así tengas, uno dice, pero diablos, yo le estoy dando imipenem, meropenem que tiene actividad contra Pseudomonas, la Pseudomonas no está ahí en ese momento, el problema es una Escherichia coli, una Klebsiella, ¿qué vamos a hacer? Pues? ¿No es cierto? Porque los mayores sí son estables a estos cambios de volumen de distribución. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se les da 3 o 5 días con los carbapenémicos y hacemos descalamiento de ertapenem, ¿no es cierto? Entonces, tratamos que no haya pues una alteración en la microbiota más grave, ¿no? Más grave, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tengamos choque séptico, estas son las drogas de elección, ¿correcto? Cuando tengamos pseudomonas, infecciones por pseudomonas, bacteremias, infecciones en otras partes del cuerpo también. Pero primero utilizaríamos las menos de amplio espectro, ¿no? Porque estas son de contra amplio espectro, ¿no? Pero no tiene actividad ni contra Cinetobacter, no tiene actividad contra MRSA, contra enterococo, vancomicino resistente principalmente. Y las carbapenemasas se las comen, ¿cierto? Las carbapenemasas se comen imipenem, se comen meropenem y con mayor razón ertapenem, que es el más débil. Y aquí están los inhibidores de beta-lactamasa que tenemos, creo que en esta no tengo sí tengo ok. La primera generación, ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam. Generalmente el ácido clavulánico y sulbactam las usamos para infecciones comunitarias, amoxicilina y ampicilina, ¿no? Las usamos para infecciones comunitarias. Las presentaciones orales las usamos para infecciones de vías respiratorias altas, bajas, leves, moderadas, infecciones de partes blandas, para infecciones vías urinarias no complicadas y con cepas sensibles e identificadas, ¿no? El tazobactam va con piperacilina y ceftolozane. Recuerda que hablamos que la piperacilina que era el antibiótico con actividad la penicilina con actividad pseudomonal y que la usamos en pacientes con sepsis aún no chocados y que todavía no tenemos foco ni el germen, ¿no? ¿De acuerdo? Piperacilina intravenosa. Y tazobactam, ceftolozane nos sirve, son de los nuevos antibióticos, es la cefalosporina de tercera generación que mejor actividad tiene contra Pseudomonas aeruginosa y por eso se usa de elección para infecciones por Pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente. Si hay carbapenemasa con pseudomonas no funciona, pero si hay, por ejemplo, cierre porinas o si hay bomba de flujo, y eso nos tiene que decir pues el laboratorio, tiene que estar equipado, por lo menos que no diga que no hay carbapenemasas, ya. No hay carbapenemasas, entonces puedo usar. Y lo de segunda generación, que tenemos extracilina de bivactam, la usamos para un mecanismo de resistencia enzimática. Cuando hablamos de las beta-lactamasas del grupo A, yo mencioné beta-lactamasa de efecto extendido y omití no mencionar la KPC, que es la carbapenemasa de la Klebsiella pneumoniae. Entonces, extracilina de bivactam actúa sobre la con beta-lactamasa del grupo A, sobre la KPC, ¿sí? Pero también sobre la FLE y también actúa sobre las AMC, la cefalosporinasa, y también sobre la oxacilinasa, pero la OXA 48.
No todas, no todas. ¿No es cierto? Es una droga de las últimas que tenemos. Y la otra Vivactan lo juntamos con la astronauta que ya lo explicamos, ¿no? Baborotán, Relevactán son otros inhibidores de beta-lactamasa, pero que no las tenemos en el Perú. Una se junta con meropenem, la otra se junta con imipenem, y tienen casi la actividad muy similar a Vivactan con ceftazidime, pero no tienen actividad sobre oxacilinasas, pues, ¿ya? Pero no las tenemos en el Perú. Entonces, si usted ve este cuadro, mire las de primera generación. Las de primera generación solamente se quedan en las de clase A, pero las de segunda generación ya tenemos clase A, clase C, y sobre todo Avibactam tiene clase D. ¿No es cierto? Clase D. Acabamos beta-lactámicos, nos vamos a los macrólidos. Y cuando ustedes tengan macrólidos, ya sea eritromicina, claritromicina o citromicina, intracelulares, ¿no es cierto? Entonces, a ver, un ratito. Listo, entonces, cuando ustedes usen un macrolio, básicamente son para intracelulares. ¿Qué intracelulares conocemos? Clamidia trachomatis, ¿no es cierto? Infecciones de transmisión sexual. Tenemos clamidia neumonía de foco pulmonar. Tenemos legionela. Tenemos micoplasma neumonía, que son focos pulmonares, ¿no es cierto? Entonces, para neumonías atípicas, lo que se llaman antes de usar atípicas, que son adquiridas en la comunidad principalmente, y para infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto? Ya hemos visto acitromicina para vías respiratorias, acitromicina para clamidiasis, infecciones de transmisión sexual, son principalmente, clarito también, ¿no? Pero es la más utilizada. La licosamidas, la más conocida es la clindamicina. Esta cubre anaerobios, sin embargo, tiene actividad sobre anaerobios facultativos, como el Staphylococcus aureus oxacilino sensible, oxacilino resistente, sobre Streptococcus pneumoniae, Streptococcus piógenes. Entonces, piel, muy importante en piel, ¿correcto? Como anaerobio, hay anaerobios por encima y por debajo del diafragma. El anaerobio por encima del diafragma, ¿cuál es? La Prevotella melaninogénica. El anaerobio por debajo del diafragma es el grupo bacteriano fragiles. ¿De acuerdo? Esto me da pie a ampliar comentar algo sobre las drogas con los anaerobios principales. Entonces tenemos tenemos la penicilina G-sódica, y cuando tiene la penicilina G-sódica, 12 millones de unidades diarias por 10 días, actúa sobre el anaerobio más importante por encima del diafragma, que es la Prevotella melaninogénica, o sea, para neumonías aspirativas. ¿Y cuándo voy a tener anaerobios en la boca? Cuando tenga dientes. Si no tengo dientes, no hay anaerobios. ¿De acuerdo? Otra cosa que penicilina G-sódica es muy importante. Si yo tengo actinomicosis, le tengo que dar 18 millones de unidades diarias para el tratamiento de actinomicosis. Entonces, es un problema tener endovenoso en la cama. Entonces, ¿qué damos? Doxiciclina, 100 cada 12 semanas, meses, hasta que mejore. Y el otro uso es, obviamente, para si yo tengo meningoencefalitis aguda por neumococo, le doy 24 millones diarias por 7 a 10 días, que eso ya lo comentamos. ¿Correcto? Volvemos a clindamicina.
Entonces, a los anaerobios, drogas con actividad anaerobia, tenemos penicilina G sódica. La otra es metronidazol. Metronidazol es por encima y por debajo del diafragma, pero más es por debajo del diafragma. ¿De acuerdo? Pero cantidad frágil. Sin embargo, en abscesos cerebrales es espectacular para los anaerobios en abscesos cerebrales. En pulmón también, pero no tanto como la clindamicina. La clindamicina llega también al cerebro para abscesos pulmonares y para por debajo del diafragma. Por debajo del diafragma. Penicilina G-SOE por debajo del diafragma no sirve. Anaerobios, refiriéndome a anaerobios. ¿De acuerdo? Salvo que tenga actinomicosis abdominopélvica. Ahí sí funcionaría. ¿De acuerdo? Entonces, clindamicina, fíjense todo el espectro que tiene, ¿no? Tiene estafilococo, estreptococo, los anaerobios, y también sirve para intracelulares, ¿no? Clamidia trachomatis es una alternativa para clamidiasis. Para clamidiasis, infección de transmisión sexual. También nos sirve para Plasmodium falciparum, imagínense, en formas que hay resistencia. ¿No es cierto? Y si yo a la clinda le junto primaquina, que hablábamos la vez pasada, pues, tiene actividad sobre neumocistis girovesi. Miren, pues es tremenda. Y es la primera causa de diarrea por antibióticos. Solita la primera causa de diarrea por antibióticos. ¿De acuerdo? Los aminoglicósidos, bacilos gram negativos, aerobios, enterobacterias y no enterobacterias, como los monobactámicos, simplemente pensando que es nefrotóxico. Pues, es nefrotóxico y dependiendo del aminoglicósido también puede ser ototóxico como la streptomicina. ¿Cuáles son los más conocidos? Son la micacina, la gentamicina y la tobramicina, ¿no? Entre otros. Y para micobacterias, tuberculosis, no tuberculosas, ¿qué tenemos? Tenemos la canamicina, sobre todo en las formas resistentes, ¿no? Es la más famosa. Tetraciclina, rifampicina, clorfenicol, antibióticos viejos, pero que tienen actividad sobre intracelular y de forma importante. La tetraciclina, vamos a usar la doxiciclina, la más conocida. Ya hemos dicho que sirve para clamidiasis, sirve también para brucelosis, lo asocio con rifampicina, tratamiento para brucelosis. Fíjense que la doxiciclina y la minociclina, que es otra, sirven para MARSA, pero trato primero vancomicina, lo controlo la infección y puedo usar MARSA. ¿De acuerdo? Puedo usar MARSA. ¿De acuerdo? Puedo usarlo. Y hemos dicho para infección de transmisión sexual, hemos dicho para, por ejemplo, los ingleses usan para infecciones crónicas reagudizadas pulmonares, la doxiciclina la usa. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. La rifampicina la usamos para dos cosas, para tuberculosis y para brucelosis, punto. ¿De acuerdo? Y el clorfenicol fue en su momento la droga de elección para el tratamiento de tifoidea. Hizo tanta resistencia que ya no. Pero sí nos sirve por su actividad contra riqueciosis intracelulares. ¿No es cierto? Para riquexia. Lo usamos mucho para riquexia. Clorfenicol. Riquecioso. ¿Qué es riquexia? Tifus exantemático. ¿De acuerdo? Pero si yo no tengo, por ejemplo, no tengo plata, estoy en el fin del mundo y tengo una infección intraabdominal, clorfenicol con gentamicina, porque clorfenicol también tiene actividad contra anaerobios, por encima y por debajo del diafragma. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos metronidazol, tenemos clindamicina, tenemos clorfenicol, la penicilina G sódica, siempre y cuando tenga 12 millones unidades diarias. Tiene actividad contra anaerobios. ¿Hay otras drogas? Sí. Piperacina tazobactam tiene para anaerobios de tracto aéreo digestivo, sí. Y así hay otras drogas, pero precisas, mucho más dirigidas, esas 4 que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Acá está el metronidazol que puede ser oral o endovenoso. Si tuviera un original, el darle endovenoso es darle oral. Es la mía biodisponibilidad, es perfecta. Llega muy bien, atraviesa barrera hematocefálica, o sea, llega muy bien para infecciones cerebrales, para infecciones pulmonares, por encima del diafragma y por debajo del diafragma. Principalmente es la droga principal para abscesos por anaerobios.
El problema en metronidazol es toxicidad. No toxicidad, sino efectos secundarios, sabor metálico, y si alguien le mete trago, el efecto antabuse. Cuando usted lleve en psiquiatría le van a hablar del efecto antabuse, que se quiere morir el paciente. Pero si quieren hacer daño, no hagan daño, ni jugar bromas, nada con eso, lo pueden matar. ¿Correcto? Metronidazol. Entonces, uso para bacterias anaerobios, pero me sirve para parásitos. ¿Qué parásitos? Giardia lamblia, entamoeba histolítica, tricomonas. Entonces, para parasitosis o para infecciones de transmisión sexual. ¿De acuerdo? También. Quinolonas son las moléculas más prostituidas, más manipuladas. La primera que se utilizó fue digamos, el ácido pipemídico, el ácido nalidíxico, ¿no es cierto? Pero nos servía básicamente para enfermedades diarreicas agudas y para infecciones urinarias no complicadas, porque su actividad básicamente de momento eran bacilos grandes aerobios enterobacterias, que eran sensibles. Pero después se dieron cuenta los creadores de antibióticos que tenía mucho potencial este antibiótico, porque la molécula era muy maleable y el negocio en esos momentos era gérmenes de vías respiratorias altas y bajas. Entonces, la manipularon la ampolla y la ofloxacina, pero hay toxicidad. Luego dijeron, vamos, para anaerobios de cavidad abdominal, trovafloxacina, toxicidad cardíaca, hepática, gatifloxacina atraviesa barrera hematoencefálica, igualito toxicidad, y todo lo que usaban era tóxico y lo retiraba. ¿Qué quedó por ahí? Quedó la moxifloxacina para foco pulmonar, para MARSA foco pulmonar, ¿sí? Pero solamente foco pulmonar MARSA, y levofloxacina, que lo ofrecieron para pseudomonas originosas y terminó relegada para virus urinarios. Pero los usan para Chicos, el doctor se fue. Sí, no se le escucha, se le cortó. Bueno. Doctor, ¿me escucha? No, ya regresó. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, ok. Entonces, han quedado para tuberculosis multidrogresistente, ¿no? Casi no se usan. Recuerden que las quinolonas son grandes inductores de beta-lactamasa de espectro extendido, son grandes inductores de MARSA, son grandes inductores de enterococo vancomicino resistentes y grandes inductores de Clostridium difficile. Por eso hay que restringir su uso. Fíjense que antes de todos estos antibióticos teníamos el ácido nalidíxico y salió el ácido pipemídico, etc. Y salió una que se llamaba norfloxacino. La norfloxacino era el ácido nalidíxico, pero con mejor tolerancia oral, ¿sí? Era una fluorquinolona con mejor tolerancia oral que el ácido nalidíxico. Pero igual, enfermedad diarreica aguda y digamos, y me había olvidado de mencionar la ciprofloxacina. La ciprofloxacina fue la primera quinolona oral, o primer antibiótico oral para combatir infecciones por pseudomonas originales. Teníamos oral y luego hicieron la formulación parenteral, pero lamentablemente el mal uso de los antibióticos indujo resistencia. Por eso mencionamos que moxifloxacina, levofloxacina, tuberculosis, la ciprostat, también lo usan para tuberculosis, por lo barato, pero para tuberculosis. Pero si usa para tuberculosis, tiene impacto sobre la microbiota de esos pacientes, y esos pacientes defecan y de transmisión fecal oral, y es un problema. Entonces, nadie habla con el programa de tuberculosis para ver eso, no lo toman algo en serio. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, estos antibióticos tienen actividad contra intracelulares, o sea, Mycoplasma pneumoniae, ¿no es cierto?
y nos sirve para neumonías atípicas, digamos. Y los glicopéptidos, ¿no? Los glicopéptidos tenemos la vancomicina, la teco, no la tenemos en Perú. Y las indicaciones básicamente son infecciones por estafilococo aureus, oxacileo resistentes, infecciones por neumococo resistente a penicilina, infecciones por enterococo vancomicina sensible. Recuerden que los enterococos mencionamos fecales y faecios. Entonces, esos son para fecales. Para faecios son resistentes a vancomicina y tenemos que usar linesol, ¿no? E infecciones por clostridio difícil, pero acá son glicopépticos, son tabletas orales que no tenemos en el Perú. Entonces, son las 4 indicaciones importantes y recuerden que es hidrosoluble, por lo tanto, bacteremias, ¿no? Puedo usarlos en partes blandas, piel, sí. Y aquí hay un efecto también por la infusión rápida, ¿no? Que es el síndrome de hombre rojo, Redman Syndrome, ¿correcto? Redman Syndrome. Se infunde muy rápido, de 30 a 60 minutos la vancomicina, producen degranulación de basófilos y eso produce un flush en la cara y el tórax superior. No es reacción alérgica, entonces, si usted puede reiniciar la vancomicina con infusión en 90 a 120 minutos, ya no ocurre. Y no es reacción alérgica, es una reacción por infusión, ¿ya? Por infusión. También es nefrotóxico, tengan mucho cuidado. Hay los lipoglicopéptidos que son dalbavancina, ortivancina, telavancina, solamente los menciono porque no las tenemos en Perú y no lo vamos a tener en Perú. Básicamente para cocos gram positivos, nada más. Los menciono nada más. Y de las sulfonamidas o las sulfas, lo que les interesa es el cotrimoxazol. Es un antibacteriano, pero también es un antiparasitario y es un antimicótico, ¿no es cierto? Antifúngico, perdón. Cotrimoxazol, de lo que se puede utilizar es marza, pero marza controlada, en algunos países, no en todos. Si van a Chile, el chileno le voy a decir que usan para su estafilococo marza. Para Stenotrophomonas maltophilia, cuando es sensible también, puede ser, ¿sí? Y quizás son los dos antibióticos las dos bacterias más utilizadas. ¿Qué más? Para hongos, la droga-elección para Pneumocystis gyroides. Y para parásitos, para coccidias, tenemos para Isospora belli y Cyclospora cayetanensis, ¿no? Que son coccidias que producen diarreas agudas o crónicas, persistentes, generalmente en pacientes inmunocomprometidos, ¿no es cierto? Reacciones de cotrimoxazol es gastrolesivo, nefrotóxico, hepatotóxico, mielotóxico, así que hay que tener mucho cuidado. Es barato, hay endovenoso, es caro. Y darle endovenoso y oral, en original es lo mismo. En genérico es el problema, pues, la calidad de los productos. Nitrofurantoína, lo usamos para infecciones urinarias bajas no complicadas. Si tuviera una infección urinaria BLE positivo, solamente es baja, puedo darle nitrofurantoína. El problema es efectos secundarios, ¿no? Efectos náuseas, vómitos, podría haber movilización de enzimas hepáticas, tengan mucho cuidado. Y fosfomicina también se usa para infecciones, es en polvo, y la formulación en polvo se usa para infecciones urinarias bajas, no complicadas, y si hay BLE, le damos contra esa BLE. Hay una formulación endovenosa que ya está circulando en algunos países del mundo, y por los colombianos llega a Perú, que lo están ofreciendo para BLE, para algunos mecanismos de resistencia, pero podría ser para ciertas carbapenematas, pero necesitamos nunca solo. La fosfomicina podría acompañar a otras drogas, pero nunca usarla solo en estos casos de resistencia. Y para eso es bien importante que trabajen de la mano con el especialista que es el infectólogo. La mupirocina la usamos, es tópica, es para fosas nasales, para eliminar los portadores de MRSA, ¿no? Que tenemos fosas nasales, que de ahí podría partir infecciones a otros pacientes. El ácido fucídico no lo uso, los dermatólogos usan para infecciones como tratamiento tópico, no lo usen, por favor, ¿ya? Eviten eso.
igual que la rifocina, que es la rifampicina tópica, que usan mucho los cirujanos. Esas son causas de producción de MARSA. ¿De acuerdo? Me parece que no hablé de rifampicina, me parece. Ah, no, sí, rifampicina sí hablamos, ¿no es cierto? Que dijimos brucela y tuberculosis principalmente. Y las polivicinas son los antibióticos que se están usando, que están de moda, pero ya van a dejar de ser usados porque son tóxicos, tanto para el bolsillo como para la salud del paciente, neurotóxicos, nefrotóxicos, y en realidad, por el caso de la colistina, que es una prodroga de la polimixina, la prodroga de la polimixina no se sabe la dosis, no se sabe mucho a pesar de los años. Entonces, generalmente estas dos drogas las usamos para Pseudomonas originosa y Acinetobacter, productores de carbapenemasa, o sea, resistentes a los carbapenémicos, productores de carbapenemasa. Entonces, ponemos colistina más otra droga y combinamos. Es un problema. Entonces, cuando tenemos estas colistinas, tenemos estas bacterias que son bacilos, gram negativos, aerobios, no fermentadores, no nos queda otra alternativa que usar colistina o polivixina B. Pero polivixina B muy poco encontramos y tenemos colistina. Entonces, es un gran problema realmente. Ustedes en la literatura van a revisar y es un gran problema. Y los nuevos antibióticos no son tan nuevos. Ketólogos, y este grupo de ketólogos está prácticamente retirado la teletromicina que se usaba para infecciones crónicas respiratorias reagudizadas. Tenemos la oxazolinona, que es el linisolit. El linisolit, que es el grupo que dijimos para usar enterococo vancomicino resistente. ¿Para qué más? Para estafilococo aureus vancomicino resistente o intermedio resistente. ¿No es cierto? ¿Para qué más usamos? Lo usamos para tuberculosis multidroga resistente, no, extensamente resistente, ¿sí? ¿Y qué más usamos? Repito, Staphylococcus aureus, vancomicino resistente o intermedio resistente, que le llaman intermedio glicopéptidos, a los glicopéptidos, el neumococo resistente a vancomicina, el neumococo resistente a vancomicina, a veces el neumococo resistente a vancomicina, el enterococo resistente a vancomicina, que es el enterococo faecium, acuérdense, y para el micobacterio tuberculoso extensamente resistente. ¿Qué significa extensamente resistente? Que es resistente al núcleo básico, que es isoniazida y rifampicina, resistente a aminoglicósidos y a quinolonas que se utilizan para el tratamiento. De las estreptograminas vamos a pasar porque ya no se utilizan. La gliciciclina, tigesiclina, para infecciones intraabdominales porque cubre aerobio. Sin embargo, ha resucitado porque como era muy cara, nadie usaba para el tratamiento de infecciones intraabdominales, pero es activo contra BLE, pero en partes blandas, en tejidos, no en sangre, nunca. Y no concentra muy bien el pulmón, tienen que usar doble dosis, y sale más caro, pues sale más caro. Entonces, no bacteremias, en pulmón doble dosis, ¿sí? No lo usan intraabdominales porque es muy caro, aunque tenga plata, te usará, pues, ¿no es cierto? Y lo usamos como droga que acompaña también el tratamiento de carbapenemasas, ¿no? Carbapenemasas. La tactomicina que hemos hablado que es un lipopéptido cíclico, la usamos para Staphylococcus aureus oxacilino resistente, no en pulmón porque se inactiva para el sensible me parece un pecado porque es muy caro, y para enterococos vancomicinos sensibles, ¿no? El cefiderocol son de los nuevos antibióticos, es una cefalosporina siderófora, ¿no? ¿Qué significa eso? Este es un antibiótico, todo el mundo entra por las porinas, ¿no? Etcétera. Pero esto entra por la entrada del fierro, por eso se llama sideróforo. Entonces, como no hay mecanismo de resistencia, entra por ahí. Entonces, se usa pues para todas las cepas resistentes a cualquier mecanismo.
Pero sin embargo han hecho estudios, hay un estudio que se muere más el grupo de Silvirocol que el grupo comparativo. Entonces todavía están chequeando eso, pero obviamente nos serviría para combatir incluso a Cinetobacter, pero todavía eso no está. Pero sí las pseudomonas multirodo resistentes, ¿no? Y la erabaciclina ya prácticamente retirada del mercado, así que no vamos a... La plazomicina también ya no vamos a comentar, de otras drogas que ya son muy caras y también casi están retiradas. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la estrategia para uso racional de antibióticos? Solamente para repasarlo, ¿no? Medidas preventivas, las precauciones estándar para que la gente no se infecte. Si la gente no se infecta, no hay necesidad de usar antibióticos. Y luego una política de uso racional de antibióticos, PROA, tanto para terapéutica como para profilaxis, ¿no es cierto? Entonces recuerden siempre para precauciones estándar, medidas de prevención y control, primero no hacer daño, y control de infecciones, lávate manos, ¿no? ¿Ok? Ahí lo dejamos. Preguntas, por favor. Almeida, llegó. ¿Qué pasó? Sí, doctor. Le ¿Qué escribí pasó? por WhatsApp. Yo estaba conectado, doctor. Yo estaba conectado y se sucedió de pronto en mi celular. ¿No? Más que buscar de repente que usted me ponga asistencia, ¿no? Pero solamente busco aclarar la verdad, con todo respeto, ¿no? Sí, Ok. lo que pasa es que yo Pero reinicié. mejor que ayer que Dígame. se ¿ya? Nada de esas cosas considerado. Cambiemos el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, en el caso de herida operatoria, Perdón, repite fuerte, por favor. en caso de herida operatoria, herida quirúrgica, Ajá. ¿qué combinación se utiliza o qué No, qué antibiótico? combinación. Lo primero que hago es veo primero qué tipo de herida es, ¿no es cierto? Y si es limpia, contaminada, si es contaminada o sucia. Y tomo muestra, ¿no? Tomo muestra. Y no encimita, sino saco puntos y tomo muestra de dentro y hago un gran, por lo menos, ¿no es cierto? Hago un gran, ¿no es cierto? Hago un gran. Y ahí veo qué cosa me sale, de cocos, bacilos. Pero uno podría decir, ok, si es una infección ambulatoria, es una biopsia de ganglio, de hospital, podría ser germen hospitalario, pero podría ser estafilococo y le podría darle una cefalosporina de primera generación, por ejemplo, ¿no? La cefalosporina, si bien le pega al estafilococo aureus, también cubre bacilos gram negativos, enterobacterias, principalmente Escherichia coli. ¿No es cierto? Por eso que también lo usa para infecciones urinarias no complicadas. Ahora, si es una intrahospitalaria, cirugía, y se infectó, a ver, si yo estuviera, si ustedes estuvieran muchos y no hay tanto ble, uno utilizaría ampicilina surfactant, por ejemplo, un inhibidor de beta-lactamasa, ¿no es cierto?, en piel. Y la otra es darle cefalosporina de primera generación, ¿no es cierto? Y no ir a cosas mayores, ¿no es cierto? Si tiene absceso, lo desbrido, lo limpio y evalúo mi paciente si tiene sepsis o no tiene sepsis, ¿no es cierto? Busco si tiene criterios de CIRS o no tiene criterios de CIRS. Si no tiene criterios de CIRS, quizás con eliminar el absceso, más que suficiente. Casi si tiene un absceso intraabdominal, ¿no es cierto? Operé colon, se abrió la herida, se abrió la licencia, ahí sí tengo que darle, pues, darle el antibiótico para el hospital. ¿Qué podría hacer? Si hay piperacina tazobactam, por ejemplo. Si no tengo plata, ¿qué le doy? Metronidazol con amikacina, ¿no es cierto? Si está chocado, ¿qué le doy? Meropenem. Y si cuando uno esté chocado, siempre la gente tiende a usar meropenem o gabapenónico mayor con
con glicopéptido, ¿no? Y esperan las 48, 72 horas del informe del laboratorio, y si no hay coco positivo, retiran la vancomicina, ¿no? ¿De acuerdo? Y así hay que ir evaluando, esto no es una receta, doctorita, no es una receta. Hay que mirar si su paciente es neutropénico, está chocado o no está chocado. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Oh, ok. Dígame. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas? Si usted tuviera una infección de partes blandas comunitaria, persona sana, pero bueno, le tocó pues hacer su infección de partes blandas, ¿qué pensarían? Clásicamente, por ejemplo, lesiones mielicéricas, como miel. En otras podría tener abscesos, pústulas. ¿Qué pensaría? Siempre clásicamente se decía que las mielicéricas eran estreptocóceas, estreptodermias, y las pus eran estafilococo, ¿no? Estafilodermias. Entonces, en las mielicéricas, si es sensible, no es alérgico, le da amoxicilina. Amoxicilina. El ácido clavulánico hace que baje la cantidad de amoxicilina. No lo usen. Para cuadros agudos, usen amoxicilina solo. ¿Ya? Y si fuese estafilodermia, la doxiciclina, que es cara también la doxiciclina, y hay que darle 1 hora antes o 2 horas después. Entonces, es una alternativa que no tiene problemas con los problemas digestivos, de dieta, de alimentos, cefalosporina de primera generación. El problema también es el precio, ¿no? Es el precio. ¿De acuerdo? Para infecciones urinarias bajas, esperen el ocultivo, no tiene fiebre, tiene cistitis, calmen la cistitis, o vean cómo están las causas bacterianas de cistitis en la comunidad y deciden el antibiótico, pero nunca ciegas, ¿cierto? Igual que una pielonefritis o una neumonía que iría en la comunidad, si ustedes ven radiología y es un patrón lobar, ¿no es cierto? El lóbulo medio, por ejemplo, usted dice, escucha, esto debe ser debe ser un neumococo, ¿no es cierto? A ver cómo está la sensibilidad de la penicilina. Mi comunidad está baja, ok, le doy penicilina gesódica. Y evalúo que no tenga, podría ser sangre, ok, 4 o 6 millones. Y evalúo que no tenga nada del sistema nervioso central, que no tenga MEC. También medicina meningio, está bien, ok, lo dejo en 6 millones, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar. ¿Qué pasa si tiene 2 o 5 años, es un EPOC? No vaya a empezar porque no va a ser Haemophilus influenzae, entonces yo no le puedo dar penicilina porque no cubre. Entonces tengo que darle cefuroxime, podría darle intravenoso, ¿no? U oral, pues el caso. Entonces comiencen a evaluar eso, comiencen a pensar más con respecto a qué le voy a dar, no como receta, sino mirando al paciente. Terapia óptima. Para eso se les ha enseñado, para escoger el antibiótico, ¿no? Mirar el huésped, la gente, ¿no? ¿Qué más? El ambiente con factores y obviamente el fármaco. ¿No? Van a tener que saber la condición clínica, todo. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿O ya están cansados? Almeida, ¿usted no quiere preguntar nada? Bueno, habló de una reacción, las ¿Ah? espiroquetas, ¿no? Habló de una reacción sobre las espiroquetas. Sí, claro. ¿Cómo se llama esa reacción? Dijimos. Bueno, no lo tengo ahorita en mente. Harris-Herzheimer, ¿no? Harris-Herzheimer, es una reacción anafiláctica, ¿no? Entonces, cuando ustedes receten, están en el centro de salud, están en su internado, dicen, penicilina gesódica.
Penicilina mesatínica, tiene que explicarle que si le van a poner puede haber reacciones de ese tipo y hay que traerlo inmediatamente, ¿no? Porque obviamente tiene que ponerle antihistamínico, corticoides, se puede chocar, se puede morir el paciente. Entonces, cualquiera no puede poner tiene que ponerse en centro especializado, ¿no? O por lo menos un centro de salud, un centro médico, y que tiene que tener, pues, carro, un coche de paro o algo, o por lo menos tener a la mano corticoides, ¿no? Hidrocortisona, si hubiese algún problema. ¿Se dan cuenta? Esto es bien importante. Aplica también para la leptospirosis, la ¿Cuál? reacción. La reacción también No, podría darse en ese caso. no. Es una lectospira. Si bien es una espiroqueta, es una lectospira, ¿no? La otra es un treponema, ¿no? ¿La lectospira es un treponema? Pregunto. Había leído literatura de que se daba, ¿no? ¿Ah? Sí. Sí, pero no es lo más frecuente, Había, ¿no? claro. No es lo más frecuente que se escriba Alzheimer en lectospirosis, ¿no? Por lo menos yo nunca he visto y tampoco lo he leído y tampoco lo he escuchado cuando conversamos o escuchamos charlas al respecto. En los libros tampoco. Pero si tienes la fuente, te agradecería que, como mañana todavía tenemos, para que nos puedas alcanzar. Todos aprendemos. ¿De acuerdo? Si usted lo ha leído, me gustaría, comparta pues la información, eso es bien importante. ¿Ok? Cierto. Ok, perfecto. Creo que si no hay preguntas, lo dejamos ahí, ¿no? Ya son 2:51, así que si en estos 9 minutos nadie quiere preguntar, lo dejamos ahí. Dígame, delegada. No, le decía que sí, parece que ya no hay más preguntas. Ok, entonces mañana tenemos a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, doctor. Ya, a las 8 de la mañana nos estamos viendo entonces. Dios mediante. Ok, Que tenga buena noche. hasta mañana. Gracias.